Bien, hoy día nos corresponde nuevamente la actividad que debiera ser de aula invertida. Por lo tanto, tal cual hemos hecho en las clases anteriores, en esencia esta clase la desarrollan ustedes. Yo voy a ir escribiendo lo que ustedes me vayan diciendo. Hay 3 preguntas de comente en esta clase y un ejercicio larguito. Entonces, partamos con preguntas de análisis. Si varía la renta o ingreso de un consumidor, explique qué diferencias se producen entre los movimientos en la curva de Engel y en la curva de demanda. Grafique ambos movimientos y analice críticamente. ¿Qué harían? ¿Se acuerdan lo que relaciona la curva de Engel? Ojo, ponga atención, porque para los que no han rendido la prueba, quizá al adquirir un poquito más de conocimiento, esto le puede servir para la prueba que tienen que dar en un rato más. ¿Nivel de utilidad la relacionaría o no? No Cuando te es entendí, mayor mi a niño. No te entendí. el nivel de utilidad. Ya, pero sitúate en una situación normal. Siempre que puedan y tengan el tiempo, trate de entender qué es lo que sería la situación inicial o normal. Usted sabe que ocurre esto. Ingreso partido por PI, ingreso partido por PX. Vamos a cambiar el color. Nada nos dicen en contrario, por lo tanto, suponemos que las curvas son convexas, por lo tanto, allí encontraríamos la condición de optimalidad. Si es que quiere, no es necesario, pero agregue la condición. En el óptimo, U sub 0, se consume X0 y se consume Y0. Listo. Y le dicen, si varía la renta del consumidor, ¿qué va a ocurrir con la restricción presupuestaria? Cambia, ¿Hacia dónde? dependiendo cómo varía. Sube. O sea, Es que nos dice lo que pasa con cómo varía, si aumenta o disminuye, solo dice que varía. Entonces tendríamos que poner en los dos casos, donde la recta baja o la recta sube. O cualquiera. Es indistinto, te puedes poner en cualquiera de los casos. Analízalo para uno. Tampoco complejices tanto más la situación. Ya. Aquí obviamente, sin decirlo, yo estoy asumiendo que ¿qué es lo que está ocurriendo con la renta? Aumenta. Y sub 1 sube. mayor que I. Y 1 partido por PI. No lo pude poner ahí porque me queda muy encima, por eso lo bajé. Y 1 partido por PX. Ahí. Ya. Listo, entonces analicen. Recuérdese, ¿qué es lo que relaciona la curva de Engel? La renta y el consumo In- de bien. ingreso y demanda. Ingreso y consumo. O ingreso, ya está bien, ingreso y demanda, ya. Entonces, si eso nos piden que representemos gráficamente ambas situaciones. Entonces usted se hace 2 monitos. Por ejemplo, para el bien X. Y por otro lado nos dicen y la curva de demanda. ¿Y la curva de demanda qué relaciona? Denme un segundo, por favor.
Y hay que relacionar la curva de demanda precio-cantidad. Entonces, traten de interpretar gráficamente estos movimientos. ¿Cómo puede ser la curva de Engel? Mayor que la inicial. La curva de Engel. ¿Qué es lo que relaciona Engel? Ingreso con el precio. Ya. Y aquí, ciertamente, por la forma de las curvas de indiferencia, al haber aumentado el ingreso desde I a I1, ¿qué debiera ocurrir normalmente con el consumo de X? Aumenta. Debería tener un no óptimo. Ya, que tiene que estar sobre la línea verde, la nueva restricción presupuestaria. Pero si se da cuenta, estamos aquí en Engel, esto es Engel, y esto es demanda. Estamos vinculando ingreso con consumo, y si se recuerdan, la curva de Engel puede tomar cualquier forma. Podría ser incluso así. Podría ser siempre creciente, podría ser con pendiente negativa, podría ser una línea vertical. ¿Y por qué? Porque recuerden, eso estaría connotando las características del bien para dicho consumidor. En esta zona, más o menos, déjeme cambiar el color del lápiz. En esta zona, el bien X se estaría comportando de qué forma, como un bien de qué tipo. En la zona creciente de la curva de Engel. ¿Sustituto? Como sustituto. Inferior. Aumenta el ingreso en esta parte. Cuando usted se mueve entre esos dos puntos, ¿qué ocurre con el ingreso? Aumenta. Y el consumo. Aumenta. Característico de un bien de qué tipo. Normal. Normal. Ya, aquí se está comportando como un bien normal y es posible, o superior incluso. Justo en este rango, cuando es prácticamente vertical, ¿cómo se estaría comportando el bien ahí? Cambia el ingreso y el consumo prácticamente permanece inalterado. Característico de un bien de qué tipo. Neutro. Neutro. Mientras que en la otra zona, a medida que el ingreso aumenta, el consumo disminuye. Característico de un bien. Inferior. Superior. Aumenta el ingreso, disminuye el consumo. Perdón, inferior. Ya. Déjeme un segundo que entró gente a la sala. Bien. Eso es a través de la curva de Engel. Mide, detecta la relación existente, entre el ingreso y el consumo de los bienes. Punto. Por otro lado, la curva de demanda, si se acuerda, a ver, demos un segundo que sigue entrando gente. La curva de demanda es algo más o menos así. Si recuerdan, esto es una función que relaciona la cantidad con el precio. Y hay una serie de cuestiones, de factores, de atributos, que permanecen bajo la condición del ceteris paribus. ¿Y se acuerdan lo que significa ceteris paribus? Se mantiene constante. Listo. Uno de esos atributos en la condición de ceteris paribus es el ingreso. Si el ingreso cambia, ¿qué ocurrirá con la curva de demanda? Podrá ser la misma si en vez de haber partido con I, que era el ingreso aquí lo que tengo en rojo,
hubiéramos partido con el doble de I, la curva de demanda podría ser la misma como punto inicial. Cambia. Cambia. Y hay dos posibilidades. Que la curva de demanda se mueva hacia allá y entiendan lo que significa. Al aumentar el ingreso, que fue lo que yo impetré aquí con la línea roja, pasé a la verde, ¿qué ocurrió con el consumo? Voy a poner un punto. Ahí. ¿Qué pasó con el consumo de X? Aumenta. Por lo tanto, cuando se mueve hacia la derecha y arriba, es característico de un bien normal o superior, o inferior o neutro. ¿De cuál cree usted? Normal. Normal. Esto para un bien normal o superior. Y si la curva de demanda se hubiese movido hacia abajo, me quedó re chica, pero no importa. Al aumentar el ingreso disminuye la demanda, característico de un bien Inferior. inferior. Y si hubiera sido neutro, ¿qué hubiera pasado con la demanda? Se hubiese mantenido la... Muy bien, esa es la respuesta, que si hubiéramos estado en esta zonita donde es más o menos vertical la curva de Engel. ¿Hay dudas? Como corolario, ¿es lo mismo la curva de Engel que la curva de demanda? No. No, la curva de Engel que relaciona. Ingreso y consumo. Listo. Mientras que la demanda, Precio, consumo. Consumo, precio, ingreso. consumo. ¿Y el ingreso puede impactar en la demanda? Sí. 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 ¿Y qué es lo que provoca? Cuando hay un aumento del ingreso, si la demanda aumenta, es porque ese bien, ¿cómo es concebido para el individuo? ¿De qué tipo es? Normal. ¿O superior? Sí. Si la curva de demanda permanece inalterada, independiente de que el ingreso hubiese cambiado, ¿eso es característico de los bienes que cada uno de nosotros percibe como bien? Neutro. Y si por otra parte hubiésemos, ante este cambio que aumentó el ingreso, disminuido nuestra demanda por este bien, ¿eso es característico de un bien Inferior. inferior? ¿Cuáles son los bienes inferiores para el común de nosotros? Aquellos muy necesarios, aquellos suntuarios. ¿Cuáles? Genéricamente. Los que no son de primera necesidad. Espera. ¿Ah? Los que alcanzando cierto nivel se dejan de comprar ¿Por qué? porque son de menor calidad que otros. Entonces Ya, puedo por ejemplo. dar algo Muy mejor. bien. Lee esto, lee esto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, ahí lo tienen. Voy a borrar. Lo voy a dejar un ratito para que más o menos quede. ¿Y por qué estoy viendo esta lámina si debería estar viendo solo los enunciados? Puta, me confundí de PPT. Ya, no importa. Esperemos que en el segundo... A ver, ya, correcto. No está la respuesta, ya. Vamos con el segundo. Bueno, pero después esta clase la van a tener ustedes dispuesta en el virtual. Suponga que un consumidor con preferencias sobre los X bienes, sobre los bienes X e Y, son regulares. Ante una reducción en el precio del bien X, este consumidor aumentará el consumo del bien X en cualquier caso. Analice críticamente. Eso es verdadero, falso, incierto. Profe, un compañero preguntó en el chat que no entendió bien el bien inferior. Los bienes inferiores, recuérdate, Gerson, son aquellos que varían en forma contraria a la variación del ingreso. Si el ingreso aumenta, yo dejo de consumir de dicho bien. ¿Y por qué? Porque como bien dijo el compañero, podemos entender
que son aquellos bienes muy básicos y en general que tienen muchos sustitutos y son de baja calidad, cuando a mí me aumentan la renta, yo dejo de consumir ese bien que percibo como de baja calidad y consumo del sustituto que tiene una mejor calidad, según mi percepción. Mortadela, jamón. La mortadela, un tipo que le gustan las cecinas para el pan. Entre mortadela y jamón. Hoy día está consumiendo mortadela. Si le suben la renta al doble, es muy probable que sacrifique una cierta cantidad de mortadela en pos de incrementar su consumo de jamón, porque lo percibe de mejor calidad. Caso contrario, si se está empobreciendo cada vez más, le disminuye la renta, va a dejar de consumir el poquito jamón que consume y va a incrementar el consumo de la mortadela. Van en sentido contrario. Si el ingreso aumenta, consumo menos. Si el ingreso disminuye, consumo más. Y que tiene que ver con el empobrecerse o enriquecerse a la larga. No sé si me expreso, Gerson. Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, ya miren. Supongo un consumidor con preferencias regulares, eso significa que estamos bajo curvas de indiferencia normales. Estoy grabando, ¿no? Sí. Ya, estas líneas verdes son simbólicas, es solo para encuadrar el punto de optimalidad. Ese sería el óptimo inicial, x0 y sub 0 y partido por pi y partido por px0. Ya, lean el enunciado y díganme qué harían. ¿Qué es lo que cambiaría en ese gráfico que yo tracé? Que se mantenga ahí. ¿Perdón? Que se aumente el nivel de consumo de X, o sea, que te incline un poco más, pero no dice nada sobre reducir el consumo de Y. Olvídate, si aquí te están, no sé si logran percibir que nos están pidiendo que analicemos para qué bien. ¿Cuál es el bien que nos interesa X. analizar a cabalidad? El X, listo. Pero te están diciendo, baja el precio de X. ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? Aumenta. ¿De qué color lo hago para que se perciba? Café. Ya. ¿Este punto cambia? No. 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 ¿Cuál punto cambia? Este. Si baja el precio de X, ¿qué ocurre? Nos situamos en este punto, pivoteando en él, alejándonos o acercándonos del origen en el eje X. Alejándonos. Dado que bajó el precio, alejándonos. Entonces ahí tendríamos Y partido por px1 con px1 menor que px0. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. Listo. Y ahora piensen las líneas verdes que tracé simbólicamente, pero analicemos qué es lo que puede pasar con X.
¿Dónde se puede encontrar el nuevo óptimo? Tiene que estar en la línea, ¿alcanzan a percibir los colores o no? Tiene que estar en la restricción presupuestaria café, en la línea café. Bueno, pero ¿en qué parte? ¿Dónde puede estar el óptimo? El nuevo óptimo. A ver, hay alguien que respondió en el chat, parece. El ingreso se divide por el X abajo y el X se hace menores, por eso. Ya no entendí bien. Estamos hablando de variación de precios, no X, ¿ah? No, él le estaba respondiendo a alguien en el chat. Ah, perdón. Me metí en una conversa que no era para mí. ¿Y a dónde puede estar el nuevo óptimo? Usted sabe que tiene que estar en la nueva restricción presupuestaria, pero puede estar, recuérdense, ahí, ahí, ahí o acá. ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Si el nuevo óptimo estuviera en este punto, ¿qué ocurriría con el consumo de X ante la disminución del precio? Aumenta. Aumenta. ¿Se viola la ley de la demanda? ¿Precio baja, No, cantidad? No, No. Si el nuevo óptimo hubiera estado aquí, bajó el precio de X, ¿qué ocurre con el consumo de dicho bien? aumentó un poco. Aumentó un poquito. ¿Se viola la ley de la demanda? No. ¿Qué hubiera ocurrido si el nuevo punto estuviera aquí? Bajó el precio del bien y la cantidad permaneció inalterada. ¿Se viola la ley de la demanda? No, porque sería un bien neutro, ¿no? No, no sería un bien neutro, sería un bien esencial cuya curva de demanda es perfectamente inelástica. Una droga para poder vivir, o el ejemplo que puse yo en mi curso, las pastillas que yo tengo que tomar para la presión. Me tengo que tomar una pastilla todos los días, independiente cuál sea el precio. O si no, puedo tener problemas y puedo terminar infartado. Entonces me la tengo que tomar. No hay ningún problema con la curva de demanda. Pero ¿qué pasa si el nuevo óptimo está allí? Disminuyó el precio y disminuyó el consumo. ¿Se cumple la ley de la demanda? No. no, Se estaría dando la paradoja de qué? de Giffen. De Giffen. En los puntos 1, 2, 3 no hay ningún problema. A lo menos el consumo va a permanecer inalterado. Si lo viéramos en una curva de demanda, por los puntos 2 y 3 sería así. No sé cuál es cuál, no importa. Pero esto ocurriría en la situación 2 y 3. ¿Y por qué? Porque la línea precio-consumo se adecuaría a lo que conocemos y nos va a llevar a algo así. Esto es para los puntos 2 y 3. El punto 1 que puse en el... No sé, ahí están... Hazla un poquito mejor las líneas. Ya, el punto 1 sería así. Px, X. Aquí no hay ningún problema. Recuérdese en este caso el coeficiente de elasticidad demanda-precio sería 0. Aquí la curva es total, completo, perfectamente inelástica. Una droga, un remedio esencial. La sal, vimos una serie de ejemplos. Esto es el punto 1 del monito que hice allí. Pero el punto 8 le voy a poner, cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el punto 8? Está ocurriendo algo así.
Por lo tanto, aquí se cumple la ley de la demanda. Niños, No. no. Aquí se da la paradoja de Giffen, en donde la relación precio-cantidad es directa. Si observan, al haber disminuido el precio, nos movimos hacia allá y el consumo, X8, el consumo caería. Disminuyó el precio y disminuye el consumo. Se viola la ley de la demanda. ¿Y por qué? Porque la línea precio-consumo, tiene pendiente positiva o negativa allí. Esta es la línea precio-consumo. El caso 3 sería un bien de lujo o suntuario, bien superior. El caso 2, bien normal. Aquí es característico de un bien normal. A pesar de todo, por eso tracé las verticales. Aquí es un bien en extremo necesario, curva de demanda perfecta o completamente inelástica. Pero en el punto 8, la línea precio-consumo toma esta forma. Y estaría describiendo una relación inversa precio-cantidad. Perdón, entre el bien, lo veo monísticamente, entre el bien Y y el bien X. Y nos llevaría a la paradoja de Giffen. No se cumple la ley de la demanda. Por lo tanto, cuando nos preguntan, ¿a todo evento aumentará el consumo de X? Dirían que es verdadero, falso o incierto. ¿Verdadero? Incierto. En estos casos es verdadero. Acá, ¿cambia el consumo al variar el precio? No. No. Por lo tanto, ¿aumentó el consumo aquí? Da No. lo mismo con para dónde te vayas. Y acá, ¿qué estaría pasando allí? Estoy aquí, Disminuye el consumo. baja el precio. ¿Y qué pasa con el consumo? También baja. Por lo Pero, tanto, profesor, ¿no que los bienes de Giffen no son como considerados? ¿Porque no existen? O algo así. no existen. No hay evidencia empírica de la existencia. Lo que pasa es que un bien muy particular, en un caso muy particular, en una economía muy particular y enfrentado a una situación muy particular, se puede llegar a comportar como si fuese un bien de Giffen, pero no lo es. Un actor representa papeles. No es que sean los personajes que representa. Aquí estoy diciendo lo mismo. ¿Un bien podría comportarse como un bien de Giffen? Sí. ¿Es un bien de Giffen? Por definición, no. Eso. ¿Me entiendo, no? Sí, sí, gracias. Bien. Borro todos mis dibujos. Perdón. Ahí está la explicación. Ah, no lo dije porque supuse que eso se acordaba. Recuerde que una condición básica para verificar la existencia de un bien de Giffen es que éste tiene que ser tremendamente inferior. Muy, pero muy básico, con muchos sustitutos y adicionalmente, como dijo un compañero hace un rato, eventualmente para cada uno de nosotros así es, los de baja calidad, pero que tienen muchos sustitutos de mejor calidad. Bien, vamos a la tercera.
Cuando la cantidad que demandan los consumidores de un determinado bien se encuentra en el tramo elástico de la función de demanda, se puede sostener que si sube el precio del bien, el gasto total aumentará. ¿Es verdadera o falsa la afirmación? Una vez más, les recomiendo siempre que puedan, planteen lo que les describen. Solo por simplicidad voy a graficar una función lineal de demanda. La función de demanda, ahí la tenemos. Este es el precio de demanda máximo. Y esta de ahí, la cantidad demandada máxima, cuando el precio es cero. Y aquí depende de dónde usted se ubique. Recuérdese, toda curva de demanda tiene en su punto medio, si es que es lineal, en el punto, más o menos ese es el punto medio, en ese puntito recuérdese el coeficiente de elasticidad en valor absoluto, el coeficiente de elasticidad demanda-precio es 1. Esta región es la región inelástica. Y esta de aquí es la región elástica. Eso lo tiene que tener claro. Eso es siempre así, para las curvas de demanda lineales. Eso es siempre igual. Y listo. Ahora lo único que hay que tratar de vincular es el gasto. Voy a hacer otro monito chiquitito aquí. Recuérdese, PX, X. Una curva de demanda normal. XA, PA. Y pasamos a otra situación, XB, PB. Y aquí lo que hay que recordar es lo siguiente. El gasto en A, el gasto en el punto A, entendiendo por el que está con subíndice A, es PA por XA. El gasto en B, PB por XB. A priori, ¿cuál es mayor? Aquí habría que comparar gráficamente las áreas. Si se dan cuenta, este recuadro, este pseudo cuadradito, es común en ambos gastos. El gasto en la ponderación es el rectángulo. Esto es común a ambos rectángulos. Habría que comparar el área 1 con el área 2. Yo aquí percibo ópticamente, estoy haciendo yo el mono por último, yo veo que el área 2 es mayor que la 1. Eso significa que si me muevo de A a B, ¿el gasto aumenta o disminuye? Aumenta. Y si me muevo de B a A, Disminuye. ya. Si las áreas hubiesen sido iguales, ¿qué hubiera pasado con el gasto? Se mantiene constante. Y si el A2, el área 2, este rectangulillo chico, hubiera sido menor que el 1, más chico que el 1 en área, el gasto hubiese Disminuido. disminuido. Entonces basta recordarse la ecuación del gasto. La ecuación del gasto nos dice de la variación del gasto, el cambio, es X por dP, factor de 1 menos el coeficiente de elasticidad en valor absoluto. Por lo tanto, ahora me voy a esto.
se encuentra en el tramo elástico. Por lo tanto, si sube el precio del bien, ¿qué signo tiene el de P? ¿Positivo o negativo? La variación del precio. Sube el precio, me dicen. Positivo. La cantidad consumida de un bien puede ser negativa. No. Por lo tanto, este coeficiente tiene signo siempre Positivo. para el enunciado que me están dando, ¿ah? Ya, y ahora me dicen que estamos en el tramo elástico. Elástico. Eso significa que el coeficiente de elasticidad es mayor que 1 y menor que infinito. Póngale 2, para hacerla fácil. Un entero mayor que 1, 2. 1 menos 2, Menos menos 1 por un número positivo, negativo. negativo. Por lo tanto, en este caso, según la proposición, nos quedaría que el de G es negativo. Eso significa que el precio aumenta o disminuye entonces. Perdón, el gasto aumenta o disminuye. 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 Entonces, al bajar el precio, ¿será verdad que el gasto aumentará? No necesariamente. No necesariamente. De frentón, ¿qué es lo que estaría ocurriendo con el gasto? El gasto disminuye, por lo tanto, ¿la proposición del comerciante es verdadera o falsa? Falso. Falsa. Así se les pide que respondan, para los que no han hecho la prueba, haciendo estos tipos de análisis, ¿ah? En la prueba. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? Jóvenes Todo claro. señoritas, No, ¿hay profe. dudas? Perdona, alguien interrumpí que iba a hablar, parece. Dime. No sé si fui yo, pero dije que estaba claro, profe. Ninguna duda. Ninguna profe me puso el Damián Soto. Ya. Borro mis dibujos. Por lo tanto, la proposición es falsa, lo analiza por la ecuación del gasto. Lean ese texto, por favor. Lo dejo un instante para que quede en la grabación. Y puede parecer un absurdo, no un absurdo, pero puede llamar la atención esto de aquí. Si el coeficiente de elasticidad es 1, véngame aquí a la ecuación. Si esto vale 1, ¿cuánto vale el corchete cuadrado, el paréntesis cuadrado? Cero. Cero. Cualquier número por 0, Cero. la variación del gasto sería igual a... Cero. Cero. Eso significa que el gasto es... Cero. No. Constante. Constante. La variación es 0, significa que el gasto es constante. Y en ese punto se obtiene el gasto máximo. Y que tiene que ver con lo que conocen del método clásico de optimización. En ese punto, si aquí tengo f de x contra x, en ese punto, cuando la pendiente es 0, ¿tiene punto crítico esta función? Sí. ¿Tiene un mínimo o un máximo? Máximo. Ya. Y si hubiera sido de esta forma, en ese punto, ¿cuánto vale la pendiente de la función? Máximo. Ah,
Pero ahí sería un máximo. 0. 0. Y por lo tanto hay un punto crítico. Y en este caso en particular sería un mínimo. Pero nunca olviden esto. Cuando la primera derivada es 0, significa que están encontrando un punto crítico. Y en este caso, visto desde la perspectiva del gasto, lo que ocurre es que el gasto es máximo. El gasto mínimo, ¿cuándo se obtiene? Cuando yo gasto lo menos posible en tabaco. Cuando consumo o no consumo. Cuando no consumo. Cuando no consumo, es decir, obviamente el gasto es 0, pero ese no es un punto crítico. Entonces, la única opción, visto desde la perspectiva del gasto, es que cuando la función gasto es constante, eso significa que su primera derivada vale 0, es porque el gasto es máximo. ¿Hay dudas? Que es una cuestión matemática. ¿Hay Profe, ¿qué dudas? significaba el dp de la ecuación? No te entiendo. ¿Qué significaba el dp de la ecuación? La variación del precio. Ah, ya. Eso, profe. P es precio, dp la derivada del precio, la variación del precio, que puede ser positiva o negativa. El precio puede subir o puede bajar. Ahí está el mismo monito que hice yo hace un ratito. En el punto de elasticidad unitaria se obtiene el gasto máximo, que tiene que ver con ese mono. Ya, vamos a un ejercicio completito. Supongan una, déjenme ver una cosa, error. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya, bueno, lo voy a ir analizando. Ya. Qué error, qué estupidez, me equivoqué, PPT. Bueno, léanlo, por favor. Supongan una economía en la cual existen dos bienes, X e Y. Sabiendo que el individuo representativo tiene la siguiente función de utilidad, X elevado a alfa menos 1 por Y. Donde X e Y son las cantidades consumidas cada bien por unidad de tiempo. Sabemos que alfa es mayor que 1 y los precios son 1, el precio del bien Y, y P, el precio del bien X. Nos piden determinar las demandas marshallianas. El óptimo del consumidor si P es igual a alfa e igual a 2. Después, si el precio del bien X baja a 2, baja desde 2 a 1, determina el efecto sustitución-ingreso usando el enfoque de Higgs. Y D, grafique las curvas de demanda marshalliana y compensada a la Higgs, que concluye respecto de la elasticidad. Listo. Entonces, tenemos la función de utilidad, que es esa. U es igual a X elevado a alfa menos 1 por Y. Y lo que tenemos que hacer, ojo, aquí yo lo resolví por Lagrange. Si no entienden bien el método de Lagrange, hágala a la Brutanteque. ¿A qué me refiero con la Brutanteque? Igualando las tasas marginales de sustitución subjetiva con la tasa marginal de sustitución en el mercado. ¿Y qué es lo que es la tasa marginal de sustitución subjetiva? Es nada más que la relación de utilidades marginales. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derivar. Los escucho. ¿Cuánto sería el de UA de X? Derívenme esta función asumiendo que Y permanece constante. Este es un número, entonces un coeficiente. Deriven eso, de UA de X. Niños, no se pierdan. Tienen X, por ejemplo, X elevado a 3 por Y elevado a 2. Deriven respecto de X y lo de Y déjenlo constante. ¿Cuánto les quedaría esta derivada? 3x cuadrado. 3x 3x cuadrado y cuadrado. cuadrado y cuadrado. Ya, pues, replíquemelo aquí. ¿Cuánto le queda? Alfa menos 1.
por alfa elevado a menos 2. por Digo, x por x elevado a elevado alfa menos 2. a alfa menos 2 y por y elevado Por y. a 1, por y. Listo. De u a de i. Ahora, todo lo de x lo dejan constante. Este es un número, 5, por decir algo. Deríveme de u a de i, dado que esto es 5 por i. X elevado a alfa menos 1. Listo. ¿Y qué hacemos ahora? Con esto construimos la tasa marginal de sustitución subjetiva. Entonces nos queda alfa menos 1 por x elevado a alfa menos 2 por y partido por x elevado a alfa menos 1. Y eso es igual a px, que nos dicen que era p, partido por pi. No reemplacen todavía los datos. Trabajen en términos genéricos. ¿Esto qué nos queda? Alfa menos 1 por pi por i. ¿Me están siguiendo, no? Sí. Igual a p por x. Verifique que es correcto. Esto por propiedad de potencias nomás, ¿eh? Sí, profe, está bien. Ya. Y aquí ya estamos listos. ¿Esto qué hacemos? Con esto lo reemplazamos en la restricción de presupuesto. Y sabemos que el ingreso es I igual al precio del bien X, P por X más PI por I. Ya, pongámosle PX por ahora. Y ahora reemplazamos los datos. I es igual, no, pero no numéricamente. ¿Cuánto vale PX? P. Pero si se fijan, ya no. Vamos con la de I primero. Es decir, reemplazando en términos de I. ¿Cuánto vale el precio del bien X? P nos decían. P por X más PI por I, PI por I, PI por I, expresado en términos de X. ¿Cuánto vale? Despéjeme PI por I. Este alfa menos 1 que está a la izquierda pasa hacia el otro lado. Dividamos. Más P por X partido por alfa menos 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. ¿Me siguen? Niños, verifiquen. ¿Entienden hasta allí? Sí. Sí, profe. Listo. Aquí, ¿qué nos pedían las curvas de demanda marshalliana? Aquí ya la tenemos. Ordenamos. Esto nos va a quedar alfa menos 1 por px por x más px por x. Se cancela. Nos queda que el ingreso, si es que no me equivoco, ayúdeme, alfa por p por x partido por alfa menos 1. Sume estas dos fracciones nomás. Entonces nos queda alfa px por x menos px por x más px por x partido por alfa menos 1. Ahí está. Ahí ya tenemos la curva de Engel y la curva de demanda marshalliana para el bien x. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. ¿Me siguen hasta ahí, niños? Sí, Listo. profe. Sí, Si profe. nos piden la curva de demanda, despejamos x. Perdón, si nos piden la función de demanda, despejamos x. Despejo x aquí ahora. Voy a hacerlo aquí arriba para que después lo veamos ordenado. La demanda marshalliana entonces sería alfa menos 1 por el ingreso partido por
alfa P. ¿Me sigue? No, profe, ahí me perdí. Despéjame X de aquí. Este alfa menos 1 pasa para allá como. Multiplicando, Y el alfa P pasa hacia la izquierda. ¿Cómo? dividiendo. Ahí está. Ah, ya. Cuando se despeja el P de X, esa es la función de demanda No, cuando del despejas X. X. Ah, ya, ya. Aquí, X. Que ahí le puse la D de demanda. Ah, ya, ya, caché. Ya. Esta, ¿entendiste? Sí, profe. Ya. Si nos piden la demanda marshalliana del bien Y, hay que hacer lo mismo que hicimos aquí, pero ahora en términos de X. Es decir, dejar todo como función de Y ahora. Entonces reemplazo lo de X. PX por X, ¿cuánto vale expresado en términos de Y? ¿Me sigue aquí? Donde estoy moviendo el lápiz. ¿Ven el lápiz o no? ¿O un cursor? Sí. Sí, De aquí. De aquí. Entonces reemplazo en el ingreso, pero ahora yo sé que PX por X vale alfa menos 1 por PI por Y. Entonces, ¿qué nos va quedando para el bien Y? A ver, lo voy a tener que hacer aquí. Y es igual a alfa menos 1 PI por Y más PI por Y. Esto implica que Y es igual a alfa por PI por Y. ¿Me sigue? Niños, Sí. ya. Y despejo Y. Y sub D, la demanda, es igual a, despéjeme I, el alfa por PI pasa para el otro lado, ¿cómo? Ahí está la demanda, para el bien I. ¿Hay dudas? Y ahora No, profe. lo vamos a ver ordenadito. A ver, bueno, ahí las Profe, vamos a tener. Dígame. ¿es válido usar la fórmula de Cobb-Douglas? Sí, pues esta es una fórmula de Cobb-Douglas, tipo Sí, pero Cobb-Douglas. si yo la uso en la prueba esa que es más fácil, que tengo un X elevado a alfa y un Y elevado a beta, ¿Sí? y para la X demandada sería alfa por el ingreso partido en alfa más beta por el precio Sí, de X, ¿no? sí. Ah, ya. Ya, profe, Sí, pues, gracias. desarrolla, lo di. Voy a interpretarla como una función tipo Cobb-Douglas, por lo tanto, ¡pup! Ya, Sí. profe. Y en el caso en el que no es Cobb-Douglas, ¿cómo sería? Igual que esto, lo que hicimos aquí, derivando, igualando, reemplazando. La misma mecánica, siempre. La Ya, misma profe, mecánica. gracias. ¿Qué quiero hacer? Borrar. Ya. Veámoslo. Uy, me saltó. ¿Cómo? Aquí están. A estos resultados fueron los que llegamos. Y ahora, como nos piden el óptimo, ahora si quisiéramos graficar, ¿qué es lo que hacemos? Recuerde, la función de demanda, ¿qué vincula? Precio con consumo. Sí, por lo tanto reemplazo el ingreso. Nos decían que el ingreso del hombre o de la unidad consumidora eran 100 pesitos. Nos decían que P, el precio del bien X, era igual a alfa e igual a 2 y que el ingreso era 100. Entonces, si quisiéramos obtener para efectos de graficar cada función, ¿qué diríamos? Y sub D, reemplazo el ingreso y el alfa. La curva de demanda, que la podríamos representar gráficamente, sería 100 partido por 2, 50 partido por PI. Y la grafico. Esta es una función hiperbólica. Análogo para el X.
alfa menos 1. Aquí tengo la función de demanda, para cada bien. Ahora voy con la curva, ya solo vinculando dos atributos, precio o cantidad. El ingreso es 100, alfa vale 2, 2 menos 1, 1, 1 por 100, 100. 100 partido por 2, 50 partido por P. ¿Me sigue o no? La función déjenlo en términos de todos los atributos o variables, el ingreso, el precio de Y, el precio de X, todo lo que sea pertinente. Cuando tiene la curva, reemplace todo y vincule cantidad con precio. Cantidad con precio. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No. No, Listo. Y ahora nos dicen, bueno, obtenga el óptimo inicial. Ahora reemplazo los datos particulares. ¿Se acuerdan cuánto valía PI? 1. 50 partido por 1. 50 unidades físicas de I. ¿Cuánto valía P? 2. De doble asterisco, P vale 2. 50 partido por 2. 25. 25 unidades físicas. Y la utilidad era X elevado a alfa menos 1 por I. ¿Se acuerda o no? Reemplazo. La utilidad inicial, ¿cuánto va a ser? 25 elevado a 2 menos 1. 25 elevado a 1, 25 por 50. 1.225 por 50. 1.250 útiles. Útiles. Listo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? no, No, profe. Ya. Y ahora nos piden determinar la curva de demanda compensada a la Higgs. Recuerden, ahí está el mono inicial. No hay por qué hacerlo en Excel, aquí yo lo hice en Excel. Ese es el óptimo inicial. Consumiendo 25 unidades de X, 50 unidades de Y y un nivel de utilidad de 1250. U sub 0 es 1250 útiles. Esto es X0 y eso era Y sub 0. Ese es el óptimo. ¿Hay dudas? Recuerden este punto, ese vértice es el ingreso partido por PI. Y sabíamos que el ingreso era 100, PI era 1, unidades monetarias por unidad física, y que PX era igual a un P igual a 2 unidades monetarias por unidad física. Por lo tanto, si destinamos todo el ingreso al consumo de I, ¿cuántas unidades podríamos consumir? 100 partido por 1, 100. Si destinamos todo el ingreso al consumo de X, ¿cuántas unidades podríamos consumir? 100 partido por 2, 50. Ese vértice es el ingreso partido por PX. Como sabemos, la restricción presupuestaria es lineal, ahí la graficamos. Las curvas de indiferencia eran del tipo Kapf-Douglas, son funciones vistas desde el origen convexas. Son funciones hiperbólicas, ahí está. Y el óptimo. ¿Hay dudas? No. Ya, y ahora cuidado, miren. Me voy a tener que devolver porque lo debiera tener a la vista y no me lo recuerdo. Ya. Esto se calcula para el bien
que cambia el precio. Esta era la función de utilidad. Voy con la pregunta de Higgs. Esa es la función de utilidad, no he hecho nada. Al igualar la tasa marginal de sustitución a la tasa marginal de sustitución en el mercado, habíamos llegado a que esto era alfa menos 1 PI por I era igual a P por X. ¿Se acuerda o no? A PX por X. ¿Qué era P? No importa, P. A esto habíamos llegado, no sé si se acuerdan. Sí. Ya. Reemplazo PI. PI vale 1. Reemplazo, ¿por qué me interesa hacerlo para el bien X? El bien X es el que está cambiando de precio. El precio del bien X inicial eran 2 y va a caer a un PX1 igual a 1. Este es el dato que nos pedían. Listo. Entonces, conocida, voy a volver una. Bueno, no sé si se recuerda. Recién teníamos que la curva de demanda por X era 50 partido por P. ¿Se acuerda o no? Por PX, el P. Y es por eso que llegamos al óptimo. Si PX vale 2, ¿cuánto es el óptimo? 50 partido por 2. 25. Listo. Nos dicen que PX va a caer a 1. 50 partido por 1. 250. 50 partido por 1. 50. Sí, 50. 50, no 250. No, Entonces es que sabemos. dije los 50. Ah, la cantidad inicial, 25. La cantidad final cuando el precio del bien X baje a 1, 50. 50. Este es el efecto precio. Este cambio en el consumo, el delta X igual a X1, me van a tener que dar como 5 minutos más para que terminemos. X1 menos X0, 25. Es decir, producto de la caída en el precio del bien X, el efecto precio es de 25 unidades físicas. 50 menos 25. 50 menos 25. Lo que tenemos que hacer, esto es el efecto precio. Lo que tenemos que hacer es desagregar este efecto precio en un efecto sustitución y un efecto ingreso. Eso es lo que nos están preguntando. Hasta aquí en el concepto, ¿me entiende? Sí. Sí. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Algo tengo que borrar. A ver, vamos a borrar aquí a la izquierda. Ya, de aquí, de la condición de optimalidad, sabemos que Px por X es igual a 1 menos alfa Pi por I. ¿Y qué es lo que hago? Reemplazo en la función de utilidad todo en términos de X. Despejo I. Y aquí voy a reemplazar que Pi vale 1, que será el dato. 1 por alfa menos 1. Alfa. Ya, entonces, si yo despejo, nos quedaría que I es igual a Px por X partido por alfa menos 1. ¿Me sigue hasta ahí? Porque Pi vale 1. Y no ha cambiado. ¿Me sigue hasta ahí? Sí. Sí. Ya. Y esto lo reemplazo en la función de utilidad. Que lo voy a hacer aquí. Entonces la utilidad nos iría quedando X elevado a alfa menos 1 por I. Pero I expresado en términos de X vale Px por X partido por alfa menos 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya.
Despejamos x de aquí, pero primero multipliquemos. X elevado a alfa menos 1 por x. Multiplique. Por propiedad de potencia, misma base. ¿Qué hace X con lo del elevado a con? X elevado a alfa. Nos queda px por x elevado a alfa partido por alfa menos 1. ¿Me sigue? Sí. ¿De dónde? Perdón. Despejen x. Lo voy a hacer en 2 pasos para que no se me mareen. Alfa menos 1. Y podría reemplazar el alfa, que sabemos que es 2, pero no importa. Alfa menos 1 por u partido por px es igual a x elevado a alfa. Pase para allá. ¿Hay dudas? No. Y despéjeme x. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y ahora voy a reemplazar el alfa. Alfa valía 2. 2 menos 1. Alfa es igual a 2. ¿Cuánto nos queda? 1. 1 por u U. partido por px. Nos queda raíz, aplicando potencia, de 1 partido por alfa. ¿Me siguen o no? Estoy aplicando potencia para despejar x. ¿Por qué raíz de 1 partido por alfa? ¿A cuánto tienes que elevar para que aquí nos quede x? Por propiedad de potencia. 1 partido por alfa. Ya. Pero es que usted puso la raíz Le ya estoy de... Ya te entendí lo que me estáis diciendo, sí. Ya. Ya. Hagámoslo con potencia, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué nos queda? Dijimos que alfa vale 2, esto nos queda u partido por px. Todo eso elevado a 1 partido por alfa es igual a x. ¿Me sigue? Sí, Ya. ¿Y alfa cuánto vale? 2. Por lo tanto, podemos plantear raíz cuadrada de u partido por px es igual a x. ¿Me siguen? Sí. Ya. Y esta es la curva de demanda a la Higgs. ¿Por qué? Porque Higgs, recuerden, asocia ingreso real a utilidad. Entonces, aquí ya estamos listos. Y le voy a poner la curva de demanda a la Higgs es raíz cuadrada de u partido por px. Verifico. ¿Cuánto es el nivel de satisfacción inicial? 1250. Y eso queda constante. Por lo tanto, verifico las cantidades. X0 tiene que estar contenido en la curva de demanda de la Higgs. 1250 partido por 2, porque Px valía 2 al inicio, 625. raíz cuadrada. ¿Y por qué le puse? Sí, está bien. Raíz cuadrada de 625. 25. Ya. ¿Se verifica el punto inicial? Sí. Listo, vamos con el otro. Entonces, X2 a la Higgs, según la nomenclatura que ocupo yo, porque X0 y X1 son estado inicial y final. X2 a la Higgs, reemplazo el nuevo precio. El nuevo precio de X, ¿cuánto es? 1. 1250 partido por 1. Es difícil la tabla del 1, ¿eh? 1250. Raíz cuadrada de 1250. No sé cuánto es, ¿alguien me lo puede calcular? 35,35. 35,35. Listo. El efecto sustitución, medido a la Higgs, que lo que estamos haciendo es X2H
menos x0. Por lo tanto, y el efecto ingreso medido a la Higgs es x1 menos x2h. 35,35 menos 25, que es la cantidad inicial, 10,35. 10,35. El efecto ingreso medido a la Higgs, 50 menos 35,5, 14,65. Y la suma es el efecto precio. ¿Cuánto es la suma? 24,1. 25. Si aproximamos estos valores es 25 seco. 14 más 10, 24. Punto 35 más punto 65, 1. 50. Es decir, 25, digo. Es la suma. Ahí está. Eso es todo. Por eso, a los alumnos de mi curso les dije que este enfoque es muy bonito y fácil de trabajar matemáticamente. El otro no es tanto más difícil tampoco, ¿eh? Bueno, ahí está la condición. Entonces, óptimo inicial, óptimo final, le quitamos el ingreso, lo dejamos sobre la misma, el punto de indiferencia inicial. Esto es el efecto precio. Esto es el efecto precio. Este es el efecto sustitución. Ese es el efecto ingreso. 10,35, 14,65, 25. ¿Qué es lo que calculamos? 10,35, 14,65, 25. Y finalmente lo único que hacemos aquí es graficar las curvas de demanda. La curva de demanda roja es la demanda a la Higgs. La curva de demanda azul es la demanda monetaria, marshalliana o nominal. Esta asume utilidad constante, esta asume ingreso constante. Y si observan, aquí lo que está ocurriendo, aquí lo que nos piden analizar es la elasticidad. ¿Cuál de las dos curvas es más elástica? ¿La azul o la roja? ¿Cuál se ve más horizontal, menos paradita? La azul. La azul. Eso significa que la curva azul, esta, es más elástica. ¿Y por qué ocurre eso? Por lo que estamos viendo aquí, miren. El efecto ingreso, cuando le devolvimos la plata al gallo y le permitimos que optimizara, producto del aumento en el ingreso, ¿qué pasó con el consumo? Aumentó. Característico de un bien Normal. Superior. normal. Es por eso que es más elástica. Dado que se trata de un bien normal, la curva de demanda monetaria, nominal o marshalliana es más elástica que la curva de demanda compensada o real a la Higgs. Eso es. Bien, ¿hay dudas? Ahí termina el ejercicio. ¿Hay dudas? No. Bien, No, subo profe. esta clase en las dos secciones, A1 y A2. ¿Alguna duda? Para No. los que han ingresado tarde, puede que los alumnos de mi curso tengan un problema en el cierre de la evaluación, al cerrarla, al enviarla. No se preocupen de eso porque las preguntas están guardadas. Yo las tengo, a pesar de que no pueden cerrar el intento. La Ya. gente de la plataforma estaba tratando de investigar qué es lo que había pasado con este curso, porque es el único curso en que pasó eso. Los de la 1 no tienen problema.
si es que hay alumnos de la 1 en este minuto. Bien, si Dios quiere nos vemos el viernes. Cuídense y que les vaya muy muy bien. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao. profe. Chao, profe, Chao, muchas